Bienvenidos a El Conductismo. El conductismo durante la mitad del siglo XX fue la escuela de pensamiento predominante dentro de la psicología científica. Posteriormente pasaría por una repentina caída en su capacidad de injerencia, pero aún así el estudio de la condición operante y la condición clásica sigue siendo esencial a la investigación contemporánea. Pero, ¿qué nos propone esta teoría? Para el conductismo, la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. Hoy les enseñaremos algunos autores representativos que dieron bases fundamentales para la creación de esta teoría conductual. Tenemos a John Watson. Es considerado el creador del conductismo. Durante toda su vida fue enemigo de las ideas imprecisas y de las investigaciones descuidadas. John consideraba que las teorías de Freud eran muy vagas. Según él, para salir de los oscuros y tenebrosos senderos de la filosofía especulativa, debía seguirse el camino del conductismo. Watson propuso para la psicología un ambicioso programa de investigación que hacía hincapié en la recolección de datos mediante experimentos bien diseñados. Entendía así que la finalidad de esta ciencia era poder predecir la respuesta de un organismo frente a un estímulo determinado. Pavlov fue un fisiólogo ruso. Como todos sabemos, su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la psicología como ciencia. El mayor descubrimiento de Pavlov fue el de los reflejos condicionados, importante en su vida académica y científica. El punto fundamental de la enseñanza de Pavlov era que toda la actividad nerviosa de un animal tan sumamente organizado como un perro, incluyendo su actividad psíquica, estaba basada en la acción reflejo. Así, aún el comportamiento más complicado de un perro no era nada más que una respuesta efectuada por el sistema nervioso del animal a ciertos estímulos que actuaban sobre él, tanto dentro como fuera de su cuerpo. Psicólogo estadounidense, obtuvo el doctorado en psicología por la Universidad de Harvard en 1931 y continuó sus investigaciones en la misma universidad como asistente de laboratorio de biología con el profesor Krosien. En 1936 empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Minnesota, donde permaneció 9 años. En 1938, Skinner publicó su primer libro, Las conductas de los organismos, y tras un breve periodo en la Universidad de Indiana se estableció en Harvard. Influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el condicionamiento de Watson, Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo, necesariamente sobre animales. Desde la teoría conductista, el hombre en muchos aspectos es equiparable a una máquina, porque el comportamiento puede ser predecido y controlado mediante leyes. Supone a las personas como un conjunto de mecanismos parecidos a los de una máquina. El conductista explora cómo estos mecanismos cambian de acuerdo a su reacción en el ambiente. Por otro lado, el conductista interpreta a la personalidad como un conjunto de conductas consistentes que muestran una persona en un determinado ambiente, tales conductas determinadas por factores ambientales. El determinismo ambiental. El determinismo es la creencia de que un suceso es provocado por o determinado por algún suceso previo. Cuando se aplica a temas relacionados con la conducta humana, el determinismo es la creencia de que las causas de la conducta de una persona tienen un origen legítimamente científico. Los científicos han reconocido que la manera para explicar la conducta de cualquier objeto físico es identificar las influencias en el ambiente que actúa sobre él, causando su conducta. El determinismo ambiental, también conocido como determinismo climático o determinismo geográfico, es la creencia de que un entorno físico afecta el desarrollo social y cultural, explicando las acciones de las personas, sus pensamientos y sus sentimientos, según las fuerzas ambientales que dan forma al individuo.
Aplicación del modelo. En la educación es utilizado como un método para mantener un buen orden en las aulas, mediante refuerzos positivos ante una buena conducta del alumno o un buen trabajo. Es más aplicado en nivel primario, puesto que es la etapa más moldeable del ser humano. ¿Quién no recuerda los sellos que las maestras ponían en los trabajos bien realizados como una felicitación? La terapia de aceptación y compromiso surge desde el conductismo radical en la década de los 90. Aparece como una alternativa al trabajo psicoterapéutico con pacientes de consultas externas, con problemas graves de índole emocional y donde el terapeuta no tiene un control directo sobre el ambiente donde viven. Y estos son algunos de los aportes usados como técnicas de modificación de conductas. El refuerzo es algo que sigue una respuesta y que eleva o garantiza la posibilidad de recurrencia de una respuesta en el futuro. El modelado consiste en reforzar conductas cada vez más complejas que vayan aproximándose a la conducta final que se desea. Castigos. Un estímulo aversivo seguido de una respuesta disminuye la probabilidad de que otra ocurra de nuevo. Desensibilización sistemática, diseñada como técnica de desaprendizaje, consiste en aprender respuestas que son fisiológicamente incompatibles con una respuesta existente. Relación con las otras teorías. El aprendizaje se ha definido de varias maneras. Aunque no existe una definición universalmente aceptada, muchas de ellas presentan elementos comunes. El asociacionismo ve la experiencia como la fuente primaria del conocimiento. Esto quiere decir que los organismos nacen básicamente sin conocimiento y todo lo que aprende a través de las interacciones con el ambiente. Por otro lado está el racionalismo, que ve el conocimiento como derivado de la razón sin la ayuda de los sentidos. El conductismo, por su parte, iguala el aprendizaje con los cambios en las conductas observables, bien sea respecto a la forma o a la frecuencia de esas conductas, diciendo así que el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada a continuación de la presentación del estímulo. Los cognitivistas plantean que el aprendizaje se da por medio de la adquisición del conocimiento y estructuras mentales internas, y como tales, están más cerca del extremo relacionista del continuo. El aprendizaje se equipara a cambios discretos entre los estados del conocimiento más que en los cambios de la probabilidad de las respuestas. El cognitivismo, como el conductismo, enfatiza el papel que juegan las condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje. El conductismo, como enfoque asociacionista y mecanicista, sitúa el principio motor de la conducta fuera del organismo. Así, presuponen que el aprendizaje siempre es iniciado y controlado por el ambiente, es decir, el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico.